Sea cada uno bienvenido a un adiestramiento más, donde el Señor estará hablando a nuestras vidas. Y hoy vamos a continuar viendo el capítulo 2 del libro La plenitud de Cristo. Y el tema de hoy es: Dios diseñó un plan para la humanidad. El Señor, desde antes de la fundación del mundo, sabemos, ¿verdad?, que el Señor diseñó un plan. Y ese plan es perfecto, ese plan es único. Y dentro de ese plan estamos incluidos nosotros. Amén. Nos dice: Dios, dentro de su plan, diseñó al hombre y le dio voluntad propia. Esto lo llevó a ser vulnerable desde el momento que tuvo libertad de decisión. El hombre quedó expuesto para decidir entre hacer lo correcto o lo incorrecto, elegir entre hacer su propia voluntad o seguir directrices y hacer la voluntad de Dios. Y desde el momento en que decidió oír la voz de Satanás y hacer su voluntad, perdió el diseño con el cual Dios lo creó. Vamos a detenernos acá. Nos dice, ¿verdad?, que el Señor nos incluyó en ese plan. El Señor nos creó perfectos, nos creó santos. Amén. Pero, dice, el hombre quedó expuesto para decidir entre hacer lo correcto o lo incorrecto, elegir entre hacer su propia voluntad o seguir directrices y hacer la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué? A causa del pecado, a causa del hombre. Dentro del plan del Señor no estaba incluido el pecado, pero a causa del hombre siempre decidió hacer su propia voluntad, no seguir directrices del Padre, no ser gobernado, no escuchar la voz del Señor. ¿Lo llevó a qué? Lo llevó a pecar, lo llevó a desviarse. El Señor le dijo a Adán, ¿verdad?, de este fruto no comerás. ¿Por qué? Porque morirás. Pero ¿qué pasa? Justamente eso hizo Adán. Y desde entonces, ¿verdad?, se conoce el pecado. Pero no es que el Padre así nos creó pecadores, sino que fue a causa del hombre. Amén. Nos dice: como consecuencia, toda la humanidad fue arrastrada por su desobediencia a quedar fuera del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre escuchó más la voz de Satanás que la voz del Señor. Por eso vemos a lo largo de las Escrituras a muchos hombres de Dios, como Abraham, Moisés y los profetas, intentando ser conforme Dios había establecido en el diseño original. Sin embargo, todos fracasaron. Nadie pudo cumplir con el diseño a causa del pecado. Vemos el ejemplo de estos hombres, ¿verdad?, que ellos buscaban del Señor, hombres correctos delante del Señor. Pero vemos el ejemplo de Moisés. Cuando iba con el pueblo, ¿verdad?, y el Señor le dice que tocara la roca, la peña. Pero ¿qué pasa? La golpeó. Y con una cosa, podríamos decir, pequeña, una cosa mínima, no pudo entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Él estaba haciendo lo correcto mucho más atrás. Él era un hombre recto, obedecía en todo al Padre. Pero ¿qué pasa? Ya en esta situación se perdió, se desvió y por lo tanto no pudo entrar a la tierra prometida. Ningún hombre, por más que haya intentado, pudo cumplir con el plan de Dios. Muchos se han preguntado por qué estos hombres no tuvieron la capacidad de hacerlo, si fueron hombres enviados por el Padre. La respuesta es que sabían que eran enviados
por el Padre, incluso sabían que era lo que tenían que hacer, pero no tenían la capacidad de hacerlo. Pero vemos esto importante, porque no tenían la plenitud del Padre. Eso les faltaba. Por eso no pudieron alcanzar la santidad. Amén. Y tener la plenitud de Cristo me lleva a estar lleno de Él, a estar saciado, a estar completo, ser una persona madura, una persona recta. Eso nos lleva a tener la plenitud de Cristo. Y dice, ningún hombre por más que haya intentado, o sea, ellos buscaban siempre del Señor, se sometían siempre al Señor. Estos hombres, Moisés, todos ellos que vemos en las Escrituras, pero no pudieron, porque esto les faltó, estar llenos de Él. Venía una circunstancia y ahí era donde ellos caían. Amén. El único que en condición de hombre tuvo la capacidad de cumplir con el plan de Dios fue Jesús. El único que vemos en las Escrituras que pudo alcanzar la perfección. Incluso más adelante vamos a ver, haciéndose de carne y hueso, humano como nosotros, pudo alcanzar esto. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno de la plenitud de Cristo. Vayamos a Romanos 8:3. Romanos 8:3. Y nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo voy a leer en la TLA y nos dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados y así por medio de Él Dios destruyó el pecado. Vemos cómo cómo el Padre envió al Señor Jesucristo, dice, tan débil como nosotros. Esto me impacta bastante porque Él era como nosotros. Y a Él venían circunstancias, incluso en la cruz, cuando estaba crucificado. Pero Él nunca dijo, Señor, ¿por qué esto? Sino que Él sabía el plan, sabía el propósito por el cual Él había sido enviado. Y nos dice acá, así por medio de Él Dios destruyó el pecado. O sea que si somos hijos de Dios, en nosotros no debe de haber pecado. Dios destruyó el pecado. No hay pecado en los hijos de Dios. Nos sigue diciendo, Jesús fue el único que por tener la plenitud del Padre pudo condenar al pecado en la carne. Claro, porque tenía la plenitud del Padre, estaba lleno del Señor Jesucristo. Vemos en la historia que los patriarcas fueron guiados por directrices impartidas por Dios. Y aún así, hubo ocasiones en que en vez de obedecer directrices, hacían lo que a ellos mejor les parecía. El problema era que ajustaban las directrices a su propio diseño y no al del Señor. Su misma incapacidad los limitaba a no hacer como Dios quería. A partir de Moisés, el pueblo tenía que ajustarse a las leyes que fueron dadas por Dios, pero a estas no salvaban ni hacían santo a nadie.
La ley fue incapaz de condenar al pecado. Dice, el problema era que ajustaban las directrices a su propio diseño y no al del Señor. En esta historia, ¿verdad?, de los patriarcas, no seguían las directrices del Señor, sino que hacían lo que a ellos les placía. Trazaban su propio diseño y eso hacían, pero no escuchaban la voz del Señor. Y eso muchas veces pasa en nosotros. Hacemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros quizá decimos, esto es bueno para mí, esto es bueno para mi vida. Y eso hacemos, pero no escuchamos la voz del Señor. No somos guiados por Él. Dice, Jesucristo, lleno de la plenitud del Padre, era el único que podía hacer realidad el diseño de Dios aquí en la tierra. La plenitud del Padre capacitó a Cristo en su condición de hombre para hacer todo lo que el Padre había enviado a hacer. La plenitud del Padre capacitó a Cristo. Es necesario estar llenos de Él, estar saciados de Él, buscar de Él siempre. ¿Para qué? Para estar saciados de Él, porque por medio de leer las Escrituras, por medio de la oración, por medio de nuestro adiestramiento, de nuestro discipulado, ahí es donde el Señor nos capacita, donde el Señor nos corrige y nos lleva de gloria en gloria, nos lleva de nivel en nivel. Pero debemos de nosotros buscar de eso, porque el Señor habla, pero depende de cada uno de nosotros si queremos escucharlo, si queremos obedecer a su palabra, porque vemos a Jesucristo, a Jesús, siempre obedeciendo al Padre, siempre haciendo la voluntad de Él. El Padre lo enviaba, Él obedecía. Amén. Dice, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo levanta a la iglesia. Vayamos a Efesios 1, 22, 23. Y nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena, en todo. Lo voy a leer en la TLA y dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Amén. Dios puso todas las cosas bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia debe someterse bajo la cabeza que es Cristo. Debe de obedecer directrices. La iglesia debe de obedecer siempre en todo lo que el Señor nos envía a hacer. Cristo fue puesto por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, para que ahora la iglesia exprese la plenitud de Cristo y la manifestación y expresión de su naturaleza. Iglesia, entonces ahora somos nosotros los encargados ¿de qué? Dice, de que expresemos la plenitud de Cristo, de que demostremos al mundo, no solamente sanando, aunque eso es parte de, no solamente sanando enfermos, solamente orando, sino que en lo interior y en lo exterior debemos de demostrar que somos hijos del Señor, porque dice ahora le corresponde a la iglesia. Jesús ya lo hizo.
y obedeció en todo al Padre y pudo llegar a ser perfecto. Pero ahora somos nosotros los encargados de poder llegar a la meta, de poder hacer su voluntad. Que la iglesia tenga y exprese la plenitud de Cristo no solo debe ser evidente en lo externo, sentir un acercamiento a Él y su compañía, o bien que está con nosotros. La plenitud de Cristo se debe expresar de adentro hacia afuera, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, lo que les decía. Esto debe ser tanto externo como interno. Amén. En lo externo debemos de demostrar, ¿verdad? En todo, dice, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Porque así fue Jesucristo. Pero ahora la iglesia es la encargada. Cristo no vino únicamente a revelar el plan de Dios, sino también reveló con su vida lo que el Padre quiere que la iglesia sea y haga. Como dice acá, Cristo no vino únicamente a revelar el plan, a decir, este es el plan del Señor, sino que vino a revelarse, vino a mostrarse a la tierra. Se hizo hombre de carne y hueso, así como nosotros, y sí pudo demostrar, sí pudo hacer la voluntad del Padre, del que lo había enviado. Él obedecía en todo y hacía las cosas exactamente igual que el Padre. Y no solamente lo hizo, es que el Señor, es que el Padre me está diciendo que esto hago y por eso lo voy a hacer, con una mala actitud, como muchas veces nosotros lo hacemos. Quizá el Señor nos manda a hacer algo, toca nuestro corazón y nos envía, como por ejemplo, a ayudar a una persona. Y lo hacemos solo porque nos están diciendo, pero no lo hacemos de corazón, que nazca de nuestro corazón, sino que lo hacemos solo porque nos lo dijeron. Así era el Señor. El Señor lo hacía porque sabía cuál era su trabajo, sabía cuál era su responsabilidad. Demostró a la humanidad que sí es posible hacer lo que el Padre le agrada, siempre que se tenga la plenitud del Señor. Demostró también que sí se puede, que sí es posible alcanzar la perfección, que sí se puede llegar a tener la santidad. Porque muchas veces decimos que nadie es perfecto, nadie puede llegar a ser perfecto, nadie puede llegar a ser santo. Pero acá el Señor nos está hablando que sí se puede. Su palabra dice, sed santos, porque así es nuestro Padre, santo. Entonces sí podemos llegar a tener la santidad, porque el Señor Jesucristo lo logró. Entonces nosotros también podemos. También nos dice, siempre que tengan la plenitud de Cristo. Siempre que tengamos la plenitud de Cristo, siempre que estemos llenos de Él, tenemos que estar completos, tenemos que buscar de Él para poder llegar a ser santos, para poder llegar a cumplir el plan del Señor. En Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo voy a leer en la PDT y nos dice, puedo enfrentar cualquier situación, escuche bien, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Amén. Podemos enfrentar cualquier situación, cualquier circunstancia que se nos venga a nuestra vida, que muchas veces nos haya débiles y caemos. Vienen situaciones a nuestra vida y ahí es donde hay ese bajón. Pero el Señor dice, puedo enfrentar cualquier situación. Es tiempo de que creamos en esta palabra, que podemos enfrentar cualquier situación que se nos venga
que venga a nuestra vida, porque Cristo me da el poder para hacerlo. Cristo nos da esa capacidad para poder enfrentar cualquier situación. Este verso no dice todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo por Cristo. Sino nos dice todo lo puedo en Cristo, en Él. No dice por Él, sino en Él. Sino en Cristo que me fortalece. El término en Cristo significa Cristo en mí. En Cristo, todo lo puedo en Cristo. Cristo está en mí. Amén. Cuando la iglesia aprenda a expresar la plenitud del Padre en sus vidas, será una iglesia capacitada para no pecar, así como lo hizo Cristo. No me refiero a impecabilidad, sino a la capacidad de no pecar. Dice que cuando nosotros como iglesia aprendamos a expresar la plenitud del Padre, no vamos a poder pecar, porque estamos en Él, porque estamos llenos de Él. Amén. Como lo hizo Cristo. En 1 de Juan 3:9 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En la PDT nos dice: ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio, y por esto no puede seguir pecando. Cuando somos nacidos de nuevo, cuando somos sumergidos en las aguas, ahí es implantada una nueva vida en nosotros. Y es desde ahí donde empieza ese proceso de transformación. Y dice acá, pues tiene la nueva vida de Cristo que Dios le dio, y por eso no puede pecar. El mismo espíritu, no sé si les ha pasado, pero quizá hay algo malo, y el mismo espíritu a uno le dice: eso no está bien, eso no está correcto. ¿Por qué? Porque así nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. La mente natural dice que es imposible no pecar. La mente natural, la mente humana, eso nos dice que es imposible no pecar. Pero si yo juego un poquito y ya peco, dice uno, ¿verdad? Dice, es más, en nuestro entorno, en nuestro diario vivir, que se nos vienen cuantas circunstancias, ¿verdad? Vemos a muchos decir que son convertidos y que han nacido de nuevo, pero siguen pecando. Ese es el error que la iglesia ha cometido. Son nacidos de nuevo, sí, pero siguen pecando. ¿Por qué? Porque no buscan del Señor, porque no buscan estar llenos de Él, tener la plenitud de Cristo, que a eso hoy el Señor nos está llevando. Fueron bautizados, sí, pero aún siguen viviendo en desorden, viviendo en su pasado, viviendo con las costumbres. ¿Por qué? Ya no es tiempo, iglesia. Tú que me estás viendo, si has nacido de nuevo, es tiempo que ya no vivas pecando. Es tiempo de que te evalúes en qué estás haciendo bien, en qué estás haciendo mal, y que te pongas en el camino correcto y que escuches la voz del Señor. Y que ya no más, que seas desatada y que busques del Señor. El punto está en que no hemos entendido bien que al seguir los pasos trazados por Jesucristo para convertirnos a Él,
Experimentamos el nuevo nacimiento y su naturaleza es puesta en nosotros. Cuando seguimos la dirección del Señor, experimentamos el nuevo nacimiento y la naturaleza del Padre es puesta en nosotros. Y ahí es donde inicia, ¿verdad?, ese proceso de transformación en nuestras vidas. La iglesia debe saber y tener la convicción que fue llamada para revelar la naturaleza de Cristo. Iglesia debe saber que hemos sido enviados, hemos sido creados, ¿para qué? Para revelar la naturaleza de Cristo. El Padre dio a su Hijo Jesucristo toda su plenitud, para que Él demostrara con su estilo de vida aquí en la tierra, que el hombre sí puede vivir y hacer conforme al diseño trazado por Él. Amén. El Señor Jesús nos vino a demostrar acá en la tierra que sí se puede vivir conforme el diseño del Padre. Sí se puede alcanzar la perfección, que es lo que cada uno de nosotros buscamos. No digamos no se puede, porque sí se puede. Amén. Porque Jesús nos vino a modelar acá en la tierra que sí se puede alcanzar, que sí se puede cumplir el plan y el propósito del Señor. Entonces, si se puede vivir conforme al deseo y la voluntad del Padre, Cristo es la expresión de la revelación del Padre. Vino a revelarnos al Padre. Y ahora la iglesia está aquí en la tierra para revelar a Cristo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que nos dice acá por último. Y ahora la iglesia está aquí en la tierra para revelar a Cristo. Entonces ahora nos corresponde a nosotros, iglesia, revelar a las naciones a Cristo. No solamente orando, como decíamos, sino con nuestras actitudes. Cómo vivimos, cómo nos comportamos en nuestro barrio, en nuestra nación, en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro país, donde sea. Cómo nos comportamos delante de las personas. Cómo estamos viviendo en medio de. Debemos de revelar a Cristo en todo. No solamente cuando estamos pasándola bien, sino aún en las circunstancias. Ahí debemos de revelar también a Cristo. El nuevo nacimiento es el comienzo de la vida en Cristo. Por ello, es imprescindible que toda persona que nace de nuevo entre al proceso de transformación que lo llevará a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es pues responsabilidad de la iglesia alcanzar el objetivo. Amén. El nuevo nacimiento es el comienzo de una nueva vida en Cristo. Por eso nos dice acá, es importante que toda persona que nace de nuevo entre al proceso de transformación. Pero ese proceso es no es un proceso que una vez dice, estoy en el proceso, hermano, estoy en el proceso. Pero nunca nos movilizamos, nunca estamos activos. Siempre decimos que estamos en el proceso, pero nunca nos ponemos pilas, decimos, ¿verdad? Dice, es pues responsabilidad de la iglesia alcanzar ese objetivo. Amén. Cuando entramos en el proceso de transformación, ¿verdad? Esto nos lleva a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo puede la iglesia alcanzar la plenitud de Cristo? Vamos a verlo. Para que la iglesia pueda alcanzar la plenitud de Cristo, debe meterse en un proceso de transformación, lo que decíamos, en el que gradualmente irá alcanzando madurez,
y crecimiento. Apunto hacia la imagen de Cristo. Uno de los pasos importantes a seguir es involucrarse en el discipulado y en el adiestramiento. Amén. Es importante que entremos en el proceso. Pero ese proceso, ¿verdad?, apunta ¿a qué? A la imagen de Cristo. Y uno de los pasos importantes acá nos dice, es necesario meternos a adiestramiento y a discipulado. Es allí donde somos moldeados, donde el Señor nos capacita, nos corrige. Y por eso es importante someternos al discipulado y al adiestramiento. Sabemos que en el discipulado forma estilo de vida. Amén. En el discipulado es donde forma un estilo de vida, es donde nos corrige y nos ubica el Señor como persona, como familia, ¿verdad? Cómo debemos adorarlo. A todo esto nos lleva. Y en el adiestramiento capacita para el servicio, es decir, la edificación de la iglesia, enseñándonos el diseño del Padre. Ese proceso de transformación debe ir hacia adelante y en ascenso. Solo estar involucrados con compromiso y responsabilidad no nos llevará a alcanzar la estatura y la medida de Cristo en todo. Este proceso debe ir hacia adelante. Amén. Porque solo estar involucrados, como dice acá, no nos lleva a nada. Cuando, por ejemplo, nuestro pastor nos incluye en el equipo de alabanza, en el equipo de multimedia, ahí no es estar en el proceso. Amén. Claro, estamos participando en lo que el pastor me está diciendo, pero no es parte de, pero no es el todo, no es ese proceso, sino que es el proceso de transformación donde, como por ejemplo, nosotros mismos somos corregidos, que uno sabe cuál es el bien, uno sabe cuál es el mal. Entonces, si yo hice esto mal, entonces uno dice, yo no hice bien esto, ya no lo tengo que hacer, ya no lo debo de hacer. Allí es donde entra el proceso de transformación, o donde el Señor nos habla en el discipulado de adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Entramos en ese proceso de adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Así es como trabaja el Señor en nuestras vidas. Si hoy la iglesia fuera medida conforme a la medida de Cristo, seguramente no daríamos la talla. El gran error ha sido que siempre nos hemos medido según nuestro diseño y medida, pero no con la medida de Cristo. Por eso muchos creemos estar bien. No, pastor, usted no me diga porque yo estoy bien así como estoy, decimos, ¿verdad? No dejamos que el pastor me corrija, no escuchamos la voz del Señor, sino que decimos así estamos bien. Si yo así lo voy a hacer, porque así como yo lo hago, así está bien. No debemos de ser así como iglesia. Debemos de medirnos, dice acá, con la medida del Señor Jesucristo. En 2 de Corintios 10, 12, 13, lo voy a leer en la PDT y nos dice: no nos atrevamos a ponernos al mismo nivel de los que se alaban a sí mismos, al medirse con medidas que ellos mismos han creado. Demuestran que en realidad no entienden nada. Nosotros no vamos a alabar más de la cuenta, ni vamos a sobrepasar los límites del trabajo que nos asignaron. Dentro de esos límites está el trabajo con ustedes.
hemos errado muchas veces pretendiendo que sea Cristo el que se ajuste a nuestra medida. O sea, queremos hacer al Señor que se ajuste a nuestra medida, o sea, lo que nosotros hacemos, que el Señor se someta a nosotros, ¿verdad? Pero no nos queremos nosotros someter a Él. Pasamos por alto que Él en la cruz vino a morir para establecer una medida otorgada por el Padre. Y no le hará el favor a nadie de hacer a su medida. El diseño ya está establecido. Escuche bien, iglesia. El diseño ya está establecido. Y la iglesia de ninguna manera debe cambiarlo. El Padre trazó el diseño. Cristo lo hizo realidad con su vida, consumándolo en la cruz y confirmándolo con su resurrección. Esto es lo que da vida y sentido a todo. Por eso nuestra fe no es en vano, porque Cristo resucitó. Es nuestra responsabilidad no solo llegar a una estatura, sino alcanzar la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo que como iglesia debemos de tener todos, estar en un mismo sentir. Amén. Y dice que es nuestra responsabilidad no solo llegar a una estatura, sino alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. En Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos dice en la PDT, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es, escucha bien, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestra meta es convertirnos en gente madura. Esa es nuestra meta. Llegar a ser rectos, llegar a ser personas correctas, personas perfectas, personas maduras. Vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. No nos dice un poquito, ¿verdad? Sino nos dice toda su perfección. Llegar a ser como Cristo, vernos tal como Cristo. Esa es la mentalidad que debemos de tener, de llegar a ser como Él. Porque muchas veces decimos, ay Dios, pero ¿cuándo voy a llegar a ser como el Señor Jesucristo? No, pues usted mismo lo está diciendo, nunca va a llegar a ser como Él. Dejemos ya de todo esto y veámonos como Cristo desde ya. Veámonos que somos capaces de poder alcanzar la perfección siempre y cuando estemos llenos del Señor, siempre y cuando estemos llenos de la plenitud de Cristo. Recordemos que ya hay una medida establecida y no es la medida que usted y yo quisiéramos establecer. No es lo que pensemos, no es lo que podamos, es hacer lo que debemos. Dice acá, no es lo que podamos. Ay, es que yo no lo puedo dar todo, yo solo voy a hacer esto nada más. Somos bien activos en una área de nuestra vida, pero la otra la descuidamos. Sí, yo soy bien activo en la iglesia. Yo danzo, yo adoro, yo levanto mis manos, o yo sirvo en la iglesia, yo le llevo la bebida al pastor, en fin. Pero dice acá, no es lo que podamos hacer, sino que es lo que debemos hacer. No es un poquito lo que voy a hacer, sino es el todo, el paquete completo.
Si usted es de los que se expresa diciendo, aquí estoy haciendo lo que puedo. ¿Y cómo está? Le dice, ¿verdad? Pregunta uno. Aquí vamos haciendo lo que uno puede. Ahí está el error. Entonces dice, déjeme decirle que está desaprobado, porque no se trata de hacer lo que se puede, sino lo que se debe. No es hacer lo que yo puedo nada más. Y ahí se quedó. Es que yo solo esto pude hacer, Señor. Así le vamos a decir aquel día al Señor, ¿verdad? Señor, yo solo esto pude hacer. Es que por mi trabajo, es que por mi estudio. Pero vemos acá, dice, no es lo que podamos, sino lo que el Señor nos dice, así lo vas a hacer. Aquí está el plan, mira, y así lo vas a hacer. Amén. Y debemos de obedecer a la voz del Señor. En cierta ocasión, prediqué en una iglesia acerca de lo que Dios pide del hombre para estar en su reino. Le decía a los hermanos, Cristo no pide mucho, dice. Terminando de decirlo estaba, cuando observé cómo los hermanos empezaron a condenarse unos a otros, comentando entre ellos, ¿ves? Dios no exige mucho de nosotros. Seguí desarrollando el mensaje y lo concreté diciendo, Dios no pide mucho de nosotros, lo pide todo. Sus rostros fueron cambiando hasta quedar serios, porque entendieron que para agradar a Dios hay que darlo todo. Amén. Entonces, amada iglesia, debemos de darlo todo por el Señor. Amén. No descuidemos nuestra vida espiritual por nuestro trabajo, por nuestro estudio. Muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual. Tampoco nos limitemos a solo realizar unas áreas de nuestra vida, sino que es todo, nos dice el Señor acá. Amén. Esto ha sido, ¿verdad?, lo que el Señor ha hablado a tu vida. Espero que hayas prestado atención y no te quedes solo con escuchar, con haberlo escuchado, sino que, como dice acá, entremos en el proceso de transformación. Escuchamos y lo aplicamos. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima.